Muy bien, muy buenas tardes. Estamos dando inicio en esta oportunidad a una versión más del Reuma Perú 2021, que está en este caso destinado a ser virtual por las circunstancias en las cuales nos estamos desarrollando en estos días, y esta es la que corresponde al mes de abril. Estamos muy contentos porque en cada una de las oportunidades el público ha estado muy interesado en cada una de las charlas que hemos tenido a cargo de colegas que han compartido con nosotros sus conocimientos, y hoy día, viernes 30 de abril, pues nos sentimos mucho más gustosos porque presentamos a un colega y amigo del área de la biomatemática, en particular de la ecología matemática, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y a compartir sus conocimientos, sus experiencias, y también a dar de alguna forma u otra el espaldarazo para muchos jóvenes, lo cual ha venido haciendo por mucho tiempo, todo el tiempo que él se ha dedicado a la formación justamente de las nuevas generaciones de investigadores. Don Eduardo González Olivares ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Chile, como vuelvo a repetir, formador de muchísimas generaciones que hace muy poco le hicieron un homenaje, un justo homenaje, que más allá de su tierra, en realidad este homenaje se extendió a cada región de nuestra América y de muchos también otros continentes en los cuales él ha dejado la huella a través de sus investigaciones y de compartir justamente estas con sus colegas. También es miembro del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, y vuelvo a repetir, hoy aceptó estar con nosotros en esta reunión y estamos seguros que cada uno de ustedes va a gozar de ella. La charla del día de hoy es de modelos de depredación del tipo Leslie-Gower modificado, las consecuencias del efecto Ali en las presas y competición entre los depredadores. Este es un trabajo realizado él en conjunto con Alejandro Rojas Palma y otros co-investigadores. Alejandro lo conocemos también, él siempre ha colaborado con nosotros, al igual que Eduardo. Eduardo, estamos esperando entonces tu conferencia. Bienvenido a Reuma Perú, Eduardo. Muchas. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a la profesora Rosana López, que acaba de hacer tan bonita presentación, y a todas las personas que han colaborado en la organización de este encuentro llamado Reunión de Matemáticos del Mundo, Reuma Perú. Además a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que patrocina esta presentación. Yo voy a dar un listado de la presentación, espero alcanzar a ver todos los puntos que están indicados ahí. Falta un punto que es la referencia, pero quiero indicar que la mayor parte de estas cosas que están viendo ustedes, el listado de estas cosas han sido presentadas en anteriores exposiciones, y algunas de estas cosas, digamos, pueden ser repetidas, pero mi idea es siempre de dar un bagaje a la gente que quiere iniciarse en el estudio de los modelos de interacción entre especies, especialmente para estudiar la depredación, que es una interacción que da bastante motivos para ser estudiado, fundamentalmente porque la manera de modelarla es a través de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, para los cuales no existe una clasificación para poder dar respuestas generales, o bien otra herramienta matemática como son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, aplicar retardos a esas ecuaciones, ver también modelos discretos, etc. Entonces hay una manera muy amplia de estudiar estos modelos. Nosotros nos centramos exclusivamente en modelos de depredación que son descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, tiempo continuo. Los temas que vamos a ver entonces son primero unos elementos previos para justificar lo que estoy diciendo. La introducción va a considerar los modelos de depredación del tipo Gauss y Leslie-Gower, que son los modelos fundamentales en esta área que estamos tratando. Los principales elementos que intervienen en la depredación, que son la función de crecimiento de las presas, la respuesta funcional,
y la ecuación de crecimiento de los depredadores. Cada uno vaya a presentar algunos detalles de eso. Después, los fenómenos que pueden afectar la interrelación. Y voy a nombrarlos solamente para después referirme en el punto 3 a la competición entre los depredadores. Decir que hay tres maneras de que se dé esta competición entre los depredadores, describirla matemáticamente. Ahí están dadas las respuestas funcionales de tipo Bayes-Dunn-Dirichlet, la decisión de un término de competición o respuestas funcionales no diferenciables. Vamos después a entrar a los modelos de Leslie-Wexner propiamente tal, considerando el modelo de Leslie-Wexner LG, como dice ahí, con alimento alternativo. Y después vamos a agregarle a ese modelo competición entre los depredadores, y finalmente le vamos a agregar el efecto Lee en las presas. Cada uno de estos últimos modelos que se presentar son un problema aparte, y ellos están ya publicados en revistas como las Selecciones Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, como le decía anteriormente, vamos a referirnos fundamentalmente a modelos de Leslie-Wexner, considerando la competencia o competición o interferencia entre los depredadores. En inglés es competition among a predator, y la traducimos como CAP, o la ponemos con las letras CAP para poder distinguirla. Y considerando dos efectos ecológicos fundamentales: uno, que existe un alimento alternativo para los depredadores, y existe un efecto Lee que afecta a las presas. Entonces, la idea es ver si acaso es posible sacar algunas reglas generales o propiedades generales para estos elementos, ¿no? Porque estudiando uno a uno, podríamos ir a algunas propiedades y hacerlas generales. Esto, y buscando, digamos, también un principio de parsimonia para los modelos, indicando con eso que se quiere hacer un modelo más simple, el modelo más simple posible, que explique la mayor parte de las propiedades que se van a estudiar. Esto haciendo referencia a un principio de parsimonia en biología, ¿no? Los animales, ¿por qué hacer las cosas difíciles si se pueden hacer fáciles? Esa es la idea de la naturaleza, y en este caso, digamos, tratamos de ir también orientados en el trabajo a ese tipo de objetivos, ¿no? Bueno, algunos elementos previos: recordar que el primer modelo para la depredación se produjo en 1926 por Vito Volterra, y ahí está el documento donde apareció publicado, y esto de ahí en adelante bastantes otros modelos empezaron a aparecer, digamos, ¿no? Y uno de los principales propuestas fue la del biólogo ruso Georgy Gauss, que en 1934, que en un libro que se llama La lucha por la existencia, propuso modelos que ahora se denominan los modelos de Gauss. Aquí vuelvo a insistir, como otras oportunidades, que es para importante en este momento es el nombre de este biólogo ruso, que es distinto al matemático Gauss. Hay mucha gente, algunos cuando están creyendo que Gauss, el matemático del siglo anterior, propuso algún modelo para la depredación, y eso no es cierto. Bueno, sin embargo, hay un matemático ruso, Andrei Kolmogorov, que en el año 1936 da propiedades a las funciones que intervienen en los modelos, que ya vamos a destacar un poco más adelante, para asegurar la existencia de una única solución periódica que sea ecológicamente estable. Esto lo hizo antes de conocerse lo que ahora conocemos como el teorema de Hartmann y Grossman, que es de la linealización, ¿no? Él propuso algo sin conocer el teorema de linealización, sin que haya existido en ese momento algo parecido. El teorema de Hartmann y Grossman fue propuesto recién en los años 60, entonces, en la década del 60, y él esto escribió el año 36. Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre modelo de Gauss y modelo de Leslie-Wexner, ¿no? Y el modelo de Gauss entonces se caracterizan a partir del modelo de Lotka-Volterra, que, como decíamos anteriormente, era el modelo más antiguo, y algunos textos le llaman el abuelo de los modelos de depredadción, y cuando algunos libros quieren aparecer en un ejemplo, aparece este, que ya es, como decimos en Chile, recontra conocido, ¿no? No hay.
En el caso del modelo de Lotka-Volterra, aparece un crecimiento de la población en ausencia de los depredadores. Hay una interacción entre la presa y los depredadores que es bilineal, o sea, lineal en cada una de las variables. Y la variación de crecimiento de la población de depredadores está dado por lo que consume el depredador y se transforma en nuevos nacimientos y la muerte natural. Nótese que aquí he puesto un P', pero este P' puede ser reemplazado por un P simplemente, indicando que es el producto, que este P' es una fracción de lo que consume de presas, pasan a ser nuevos depredadores. Este sistema, muy estudiado y muy, ha sido el ejemplo de que en muchos libros, muchos textos de ecuaciones diferenciales, tiene un único punto de equilibrio que está dado por esto. Esto el punto de equilibrio, recuerden que se obtiene cuando el de x de t y el de y de t simultáneamente valen 0. Y el problema que tiene este modelo es que todas las soluciones son curvas cerradas alrededor de este punto. Entonces, esta es una crítica muy fuerte porque en general en la naturaleza no se observan modelos en el cual las soluciones siempre sean todas ciclos. A lo más existe un solo ciclo y eso es lo que trató de mostrar Kolmogorov. El sistema es del tipo Kolmogorov porque usted puede factorizar las variables x y las variables y y resulta entonces que todo queda resumido en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, si factoriza ahí, se ve claramente que el sistema es del tipo Kolmogorov. Todos los sistemas en que usted puede factorizar la primera variable en la primera ecuación y la segunda variable en la segunda ecuación y así en otros de dimensión superior, se llaman sistemas de tipo Kolmogorov. Yo hago una distinción entre sistema y modelo. Un modelo puede ser escrito con ecuaciones diferenciales, o puede ser descrito con palabras solamente, o puede ser escrito con matrices, etc. Pero cuando estoy hablando de un sistema de tipo Kolmogorov, estoy hablando de un sistema de ecuaciones diferenciales que es en la cual se pueden factorizar las variables que están interviniendo ahí. Bueno, esos son los sistemas, y los de los de Gauss son modelos entonces que obtienen la misma estructura del modelo de Lotka-Volterra, considerando una función de crecimiento, pero ahora no necesariamente que sea la función XR que teníamos anteriormente. Hay una función HX y esta también puede ser una función H que depende de la función de la variable Y, o sea, de la cantidad de depredadores. Existe una función psi de X que depende de esta función y función phi de Y. Estas son las que se llama entonces la respuesta funcional. En este caso, Gauss se lo hace depender solamente de la población de presas. La muerte natural de los depredadores, que depende solamente de la población de depredadores. Y la función psi de X, que es una función que puede indicar, ser expresada de diferentes maneras. Pero cuando es expresada de la forma de que haya una dependencia lineal de la función h de x, entonces la escribimos de esta manera. O sea, hay lo que sale del primer compartimento pasa al segundo compartimento, por eso en los modelos de Gauss tienen la característica de ser modelos compartimentados. El compartimento 1, la ecuación de las presas; el compartimento 2, la ecuación de los depredadores. Lo que sale del primer compartimento entra al segundo siempre y cuando haya esta relación. Si no es así, el modelo sería un modelo de Gauss más generalizado. En cambio, los modelos de Leslie-Gowen tienen una concepción totalmente distinta. Hasta ahí vamos a llegar con los modelos de Gauss y no vamos a explicar nada más, ¿no? Los modelos de Leslie-Gowen fueron también planteados para una forma alternativa para el modelo Lotka-Volterra, y este caballero propuso lo siguiente: propuso una función que crece las presas, que es la ecuación logística que se denomina. La interacción entre presa y depredador siempre igual, bilineal, como en el caso de Lotka-Volterra, pero esta segunda ecuación, nótese la estructura, es exactamente similar a la ecuación logística de las presas. La única diferencia es que en el caso de las presas tenemos una constante, K, parámetro, que le llamamos la capacidad de soporte del medio ambiente. En cambio acá la capacidad de soporte es variable dependiente de las presas. Si existen presas, esta función crece y
el DI/DT crece y eso significa que la población necesita de las presas para poder subsistir. Bien, este modelo obviamente aquí tiene un problema fundamental porque no está definido para x igual 0. Pero en realidad eso no ha sido obstáculo para empezar a aplicarlo y estudiar un montón de interacciones que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, Turchini y otros colaboradores han trabajado en modelos para roedores en el norte de Europa, en Finlandia que se llama. Nótese que el sistema no está definido en x igual 0 y su dominio, por lo tanto, es todos los x positivos y los y mayor o igual que 0. Sin embargo, hacemos notar que la isoclina de los depredadores pasa por el punto. O sea, si uno considera esta ecuación igual a 0, ahí tiene que y igual nx. Por lo tanto, la ecuación pasa por el punto 0, 0. Eso es un problema que hay que subsanar en los modelos que uno estudia basado en este. Las propiedades fundamentales de este modelo son bastante simples. Hay un conjunto que es positivamente, un conjunto que es positivamente invariante, una región lambda, que está definida entre 0 y k, y los i siempre positivos. Se puede demostrar que todas las soluciones son acotadas, se puede demostrar que el punto de equilibrio es K0, es un punto silla para cualquier conjunto de parámetros, y que esta única singularidad que existe dentro del interior del primer cuadrante, bajo todo valor de parámetro, es global asintóticamente estable. O sea, el modelo tiene propiedades bastante reducidas desde el punto de vista matemático y no estudiamos el punto 00. ¿Por qué no lo estudiamos el punto 00? Porque con esta propiedad que tenemos acá abajo se puede demostrar que el único punto, toda la trayectoria que digamos que está dentro del primer cuadrante va a terminar como omega límite el punto que es el punto de equilibrio positivo, ¿no? Único interior del primer cuadrante. Y no necesitamos de... Esto se puede reafirmar después con otros elementos. Bueno, cada vez que uno quiera trabajar con estos modelos fundamentales, que son los modelos de tipo Gauss o los modelos de tipo Leslie-Gower, tiene que también empezar a ver cuáles son los elementos que afectan a la depredación, los principales. Y lo vamos a describir en forma general el modelo de depredación de la manera siguiente, con ecuaciones diferenciales, por supuesto, autónomas y ordinarias. Vamos a considerar que el crecimiento de la población de presas está dado por una función que expresa el crecimiento natural de las presas en ausencia de depredadores, que hay una interacción entre las presas y los depredadores. Esta función h puede ser diferentes expresiones matemáticas, y existe una función de crecimiento de los depredadores. En el caso de los modelos de Leslie-Gower ya sabemos cómo es, ya lo dijimos anteriormente, que es de la forma que es una ecuación logística en la cual la capacidad de soporte depende de la cantidad de presas existentes en el medio ambiente. Tal como dice aquí, la función G a definir por acuerdo al modelo, ya lo dijimos lo de Gauss, y en cambio si este fuera un modelo del tipo Gauss, entonces también lo que está pasando con la respuesta funcional, entonces tiene bastante influencia sobre esta función G. H, que es la función de tasa de consumo o respuesta funcional, ¿no? Es la cantidad de presas que consume un depredador por cada unidad de tiempo. Eso es lo que se denomina. Y puede ser expresada en función de ambas poblaciones, como está indicado acá, o solamente de la población de presas. Y en ese caso, la decimos que es una respuesta funcional presa dependiente. Bueno, si volvemos atrás, la función de crecimiento de las presas puede ser expresada de diferentes maneras. Hay varias maneras de hacerlo. Lo mismo para la función h y lo mismo para la función g. Entonces, para la función de crecimiento de las presas, mire, está el crecimiento malthusiano que veíamos en el caso del modelo de Lotka-Volterra, la función logística. Hay objeciones a la función logística y se propone una función que sea asimétrica, o función logística generalizada, donde el parámetro θ es mayor que 0.
Si es menor que 1, la función es asimétrica, el máximo de la función está cargado para el lado izquierdo, mientras que si θ es mayor que 1, el máximo de la función está expresado para el lado derecho. Si θ vale 1, llegamos a la función logística. En 1963, Smith dedujo una forma especial a partir de la función logística y construye esta otra función, que es también es llamada ecuación logística de Smith. Nótese la forma que tiene. Aquí, en vez de colocar 1 menos x sobre k, podríamos poner k menos x y sacar el factor 1 sobre k acá afuera, pero eso lo podríamos ver que esta es una forma también de escribir la ecuación logística, pero dividida por un término que depende también de la función de la función x o de la variable x, que expresa la cantidad de presas que hay en un medio ambiente. Está la función de Gomper, que es bastante usada en ecología aplicada, con el logaritmo natural, ¿no? Y ahí también tiene una semejanza con la ecuación logística bastante, tienen la misma forma. Y hemos puesto una de las formas para expresar el efecto Lila que vamos a expresar nosotros acá, a partir de la función logística, agregando un término que multiplica a esa función. Entonces, esas son algunas de las formas que pueden elegirse para los modelos que uno está estudiando. La pregunta es si al colocar alguna de estas funciones, por ejemplo, la asimétrica, y colocar la logística, el modelo tiene propiedades distintas. Hay que probarlo eso muchas veces. Definitivamente, si colocamos efecto Lie, vamos a mostrar nosotros que no existe, digamos, equivalencia entre las propiedades de los modelos que tienen solo la logística y los que tienen efecto Lie. Eso no se da. Entonces, hay que ver, digamos, cómo se comportan estos en los modelos cuando se coloca alguna de ellas, si acaso son comparables con los modelos que ya se conocen, digamos. Las respuestas funcionales, como decía anteriormente, indica el cambio de tamaño de la población de presas consumidas o muertas por unidad de tiempo y por degradador cuando la densidad de presas está creciendo o disminuyendo, está cambiando. Esa es la definición que da Friedman en su libro del año 1980. Y podría ser, como decíamos anteriormente, dependiente de ambas poblaciones o de solamente la población de presas. Tal como reitero ahí, entonces se llaman, en este caso, respuesta funcional presa dependiente. En este caso, han sido clasificadas en 4 tipos. En el libro de Taylor del año 80 se da las respuestas funcionales del tipo Hollings. Estas fueron obtenidas en base a experimentos hechos en el laboratorio, ¿no? Entonces, para diferentes tipos de interacciones entre dos especies. Y algunos se ve que presentan un crecimiento lineal al principio y después se estanca. Aquí es una función entonces continua por trazo. Al principio los depredadores consumen mucha presa, pero después se estancan y consumen siempre la misma cantidad, no cambian a pesar de que existe una cantidad grande de presas, se mantiene siempre el mismo nivel de consumo. Acá, en la segunda, en la que se llama respuesta funcional Hollings tipo 2, crece también rápidamente, pero después se va haciendo asintótica a un cierto valor, que en este caso sería el valor Q. O sea, que la línea verde está a la altura Q. Y por lo tanto, digamos, este es un crecimiento que es monótonamente creciente y sin ninguna otra dificultad. Y uno puede ver que hay un acercamiento cuando x tiende a infinito. Ahí factorizamos y vemos que tiende al valor Q. Esta coincide con una función propuesta en bioprocesos que se llama la función de Monod. Si alguien sabe algo de la acción que está en reacciones químicas, esta función entonces es similar. La forma es esta es la curva hiperbólica. También se llama respuesta funcional hiperbólica porque es parte de una hipérbola. Distinta expresión tiene la respuesta funcional de Iblev, que es exponencial, pero si ustedes observan, cuando x tiende a infinito, esto también tiende a Q. También es monótonamente creciente, etc.
Y existen otras también que pueden ser expresadas de la siguiente manera, como QX elevado a alfa dividido X alfa más A, donde A es una constante positiva y alfa está medido entre 0 y 1. Esta función también tiene un crecimiento de esta manera, aunque si uno pone aquí alfa igual a 1/3, alfa igual a 1/2, no coinciden los gráficos, por supuesto, pero sí cuando tienden a infinito son asintóticamente cercanas al punto Q, al valor Q de la... Bueno, estas son las de Holling tipo 2. Nótese que esta quiero destacar que es una función seccionalmente continua o continua por trazo. La función de Holling tipo 3 las clasificó de esta manera y existen varias formas matemáticas de expresarla, como la que aparece acá. La primera es la cuadrática. Entonces, al principio el consumo es lento, pero de repente crece rápidamente para hacerse asintótico posteriormente, ¿no? No pasa más allá del valor Q de nuevamente. Obviamente que la tangente hiperbólica también es posible expresarlo, pero hay bastantes pocos trabajos tratando considerando esta función como dentro de los modelos. He visto trabajos de bioeconomía matemática en el cual sí se considera, ¿no? Bueno, ahí hay, la pregunta es si acaso si consideramos una o la otra, digamos, tenemos los mismos resultados. Tenemos resultados parecidos cuando colocamos una sigmoide de orden mayor de 2. Aquí debería ser n mayor que 2, ¿no? Y en ese caso, entonces, también el crecimiento de una cosa como esta, si tuviera n igual 5, por ejemplo, el consumo es muy lento, muy bajo, y de repente rápidamente crece y después... De hecho, hay una curva que me gustaría haberla estudiado con más detalle. Si uno coloca x elevado a 25 aquí, y acá x elevado a 25, esa función se parece mucho al salto unitario, ¿no? A la Gibbs size. Esas funciones, algunos han tratado de usarla para ver un fenómeno en el cual hay ¿cómo se llama? Saltos en el comportamiento de las funciones. Esta es continua, en cambio la otra, la Gibbs size, no es continua. La no monotónica son las funciones de Holling tipo 4. ¿No? Aquí en este caso hay un crecimiento rápido, llega a un máximo y luego decrece a medida que aumenta la población de presas. Este fenómeno se da en varios fenómenos ecológicos y también se da en bioquímica con lo que se llama efectos inhibitorios, cuando se ponen algunos bichos a comer por ejemplo, a purificar el agua. De repente no hay más consumo, se tiende a cero la mortalidad de las presas. Bueno, estas entonces son la clasificación que hizo Holling, pero también existen otras. La lineal, que muchas veces se confunde con la Holling tipo 1. Esta es lineal, o sea, uno crece y crece tal como la puso Volterra, digamos, y tal como la puso Leslie, ¿no? Esa es no es la Holling tipo 1, sino que esta es la lineal. Y también existe otra, por ejemplo, la función de Rosenberg, que propone en un trabajo del año 71, una función de la forma QX elevado a alfa con alfa menor que 1. Esta también es complicada porque no es diferenciable en el punto 0. Y esto ha dado unos trabajos bastante interesantes al estudiar el comportamiento de los modelos considerando esta función exclusivamente. Es así, la respuesta funcional sería multiplicada por I, ¿no es cierto? Bueno. Otras cosas que hay que tomar en cuenta en la modelación son los modelos, los fenómenos que afectan a la interrelación. Por ejemplo, estos los podemos clasificar en algunas maneras como que afectan solo a una de las poblaciones, afectan a ambas poblaciones o son otros fenómenos distintos que pueden afectar de manera distinta. Estos fenómenos dificultan el análisis de los sistemas, ¿no? Cada vez que uno quiera estudiar un modelo y incorporar uno de estos, entonces, bueno, empieza a tener más complejidades matemáticas. En modelos que son ya no lineales, resulta más complicada entonces
la no linealidad. Primero son la interferencia o competición entre individuos. Esto es lo que se llama efecto inhibitorio. Y la cooperación o colaboración entre individuos. Existe entre las presas, existe la competición y eso está expresado en la ecuación logística. Cuando uno escribe la ecuación logística, ahí está clara la interferencia entre las presas. Pero puede existir interferencia o competición entre los depredadores generalmente o también colaboración para cazar. Los leones o las leonas se ponen de acuerdo para cazar algunas presas que tienen al frente. A efectos fenómenos que afectan a una especie puede ser el efecto Ali, por ejemplo, la captura o cosecha, las enfermedades, ahí tenemos modelos ecoepidemiológicos, el canibalismo, que es una depredación intraespecie, y las migraciones. Todo esto son que puede afectar a una o ambas especies. También tenemos otros como son fenómenos que afectan existiendo comportamientos antidepredatorios, o sea, aquí en este caso son comportamientos que las presas toman para evitar la depredación. Por ejemplo, uso de refugio por una fracción de la población de presa, la formación de grupos de defensa, el comportamiento de rebaño, la agregación, ¿no? Que es el que andan todos los individuos juntos como los cardúmenes de pez. Efectos inhibitorios de otras causas, el mimetismo, las defensas inducibles, los cambios corporales con la aparición de púas, etcétera, o por ejemplo el caso del armadillo que se transforma en una pelota que no se puede, ¿no? La emisión de sustancias químicas. Todos estos son fenómenos que si son incorporados a los modelos ya elementales que se tienen, producen bastante complejidades, ¿no? No hay problema. Hay algunos que no son, yo no conozco mucho de modelos que consideren, por ejemplo, la emisión de sustancias químicas, ¿no? Eso no, porque esto sucede cada cierto tiempo por algún tipo de individuo. Por ejemplo, los calamares emiten tinta o los zorrillos que emiten una orina muy fuerte. En cambio, hay trabajos sobre mimetismo, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, etc., ¿no? De todos estos fenómenos que afectan a la interacción, nosotros vamos a considerar solamente la competencia o interferencia entre los depredadores ahora. Entonces, vamos a describir que hay tres maneras de describirla. Entonces, como decíamos anteriormente, puede ser llamado efectos inhibitorios de crecimiento, y que el caso de la competición o interferencia entre los operadores existen tres maneras para modelarla, que son las siguientes. La primera propuesta por Beddington separadamente del grupo de Donald de Angelis en el año 75, en el cual proponen un cambio en la función de respuesta funcional. Y considerando solamente la hiperbólica, agregan un término en el denominador. Claro, justifican la agregación de este término en el denominador, cada uno independientemente, ¿no? Y con eso entonces aparece que lo que decíamos anteriormente, que la respuesta funcional está dependiendo ahora de las dos variables, de la variable cantidad de presas o tamaño de las presas y tamaño de la población de depredadores. Eso entonces en este caso la interferencia mutua está expresada en el término CI. La segunda manera es la propuesta por Herbert Friedman el año 79, en el cual se modifica la respuesta funcional, pero más que modificar la respuesta funcional, modifica el término, la variable que expresa el crecimiento del tamaño poblacional, entonces agregando un parámetro beta que sea menor que 1. Y esa es una beta que indica la interferencia mutua. ¿Bien? Entonces, la función HDX es la respuesta funcional del depredador solo dependiente de las presas. Por lo tanto, si estamos la respuesta funcional solo dependiente de las presas multiplicada por este factor IB, tenemos ya un problema con el beta que es menor que 1. En el caso de los modelos bioeconómicos, Colin Clark afirma en su libro del año 90 que IB y elevado a beta expresa la congestión entre las embarcaciones de pesca. O sea, ahí se supone que los hombres son depredadores. Y en ese caso, entonces, hay una disminución de las tasas de captura por el hecho de que están, ¿cómo se llama?
hablando o peleando las embarcaciones pesqueras. Esto, si alguien quiere modelar con lo que ha sucedido con la anchoveta en Perú, por ejemplo, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Como las embarcaciones de pesca empiezan a molestarse para pescar un cierto cardumen. Incluso en algunos países han habido peleas y choques entre barcos y disparos entre ellos. La tercera forma que tenemos para describir la competición entre los depredadores es agregando un término negativo en la ecuación de las presas. Esto es fundamentalmente, ahí me equivoqué, en la ecuación de los depredadores. Esto es fundamentalmente en los modelos de tipo Gauss. A la muerte natural le agrego una muerte por competencia. Entonces, esto lleva a ciertos modelos que son distintos de los anteriores. Pero uno podría pensar al revés también, que si yo agrego un término aquí con signo positivo, también con el E positivo, en ese caso estamos hablando de cooperación, ¿sí? O sea, cuando las presas, si coloco signo negativo, hay una disminución de la velocidad de crecimiento del tamaño de los depredadores. En cambio, si coloco un signo positivo, entonces estoy ayudando a que crezcan los depredadores. En ese caso es la cooperación. Bueno, ahí hay que tener cuidado también con los análisis correspondientes. Bueno, nosotros en nuestro trabajo vamos a modelar solamente con la segunda forma descrita anteriormente y dada por Freeman en el año 79. Y los modelos entonces vamos a considerar a partir de modificación del modelo Lerdy-Gower original, considerando ahora alimento alternativo. En general, el modelo de Lerdy-Gower se puede describir de la siguiente forma: una función de crecimiento de la población de presas, la respuesta funcional, que pueda depender de los dos depredadores, y más un cierto multiplicada por Y, que en este caso sería el aporte que hace cada depredador a la mortalidad de las presas en cada unidad de tiempo. Y se puede suponer entonces que la capacidad de soporte de los depredadores es dependiente de las presas, ¿no? Y en el caso del Lerdy-Gower, recordemos que es K por X, o sea, dependiente solamente de la variable X. Acá nosotros vamos a considerar que el depredador tiene un alimento alternativo, y en ese caso la escribimos de esta manera: nx más c. Si consideramos el modelo de Lerdy-Gower con depredador generalista, entonces el sistema cambia. Lo único que cambia con respecto al modelo propuesto por Lerdy-Gower es que aquí aparece un parámetro C positivo. Y este parámetro indica que la cantidad de alimento que disponen los depredadores cuando no encuentran a las presas. Si X vale 0, entonces esta ecuación se desacopla de la ecuación primera y tenemos por lo tanto un crecimiento de la población de depredadores independiente de la población, de la existencia o no de la población de presas. Pero esto no sucede para cualquier tipo de depredadores, sino que para aquellos que llamamos generalistas, ¿no? Los depredadores generalistas entonces tienen la característica que si no tienen una presa favorita, no la encuentran, consumen otra, o consumen otro alimento, y por lo tanto la población sigue teniendo un crecimiento positivo. Esa es la principal característica. Ahora, ¿en qué cambia la dinámica del modelo? Veamos a continuación. Primero, ahora está definido el punto 0,0 como punto de equilibrio, pero ahora aparece un nuevo punto de equilibrio que cuando y vale 0, entonces tenemos, perdón, cuando x vale 0, y igual c es un punto del mismo punto, entonces 0,c como punto de equilibrio, que antes no aparecía. Ahí están los puntos de equilibrio, las dos isoclinas, y tenemos entonces que el sistema, para estudiarlo con más detalle, lo pasamos a un sistema polinomial, que en este caso es topológicamente el sistema anterior al que tenemos acá, donde los puntos de equilibrio son ahora, de nuevo, aquí está repetido lo mismo: 0, 0, 1, 0, 0, C. Estos dos están apareciendo como puntos de equilibrio, y están la intersección y dentro de la intersección de las isoclinas está el otro punto. Gráficamente, la isoclina, que en verde está I igual X más C. El punto que está ahí es punto 0C,
Y hay intersección siempre y cuando la isoclina de las presas pueda cortar a la isoplina de los operadores, y lo importante es que lo corte dentro del primer cuadrante o dentro de una cierta región que está medida entre 0 y 1. Entonces, aquí no hay intersección, aquí el punto de intersección es el punto 0C, en cambio acá cualquiera otra condición hay un punto dentro del intervalo 0,1. O sea, aquí hay condiciones entonces para la existencia del punto de equilibrio en el primer cuadrante. Recordemos que en el caso del Early-Gower siempre existía un punto de equilibrio en el primer cuadrante, siempre. Ahora, en este caso no es siempre que exista un punto de equilibrio en el primer cuadrante, ¿no? En el caso para el punto de equilibrio en el primer cuadrante va a tener la condición de que debe cumplirse esto ser igual a 0, con las condiciones de igualdad de las derivadas, y el punto existe siempre y cuando el producto de los parámetros CQ sea menor que 1. Entonces, en ese caso tenemos un punto al interior del primer cuadrante, y si no, alguno de los otros puntos tiene que transformarse en un punto atractor de todas las soluciones. Bueno, para estudiar la naturaleza de los puntos hiperbólicos o genéricos, usa la matriz jacobiana, y ahí está la matriz jacobiana con este término que es expresado como un producto de tres funciones, y ahí para hacerla más, ¿cómo se llama?, más fácil de evaluar. Bueno, en el sistema o campo vectorial tenemos las siguientes propiedades. Existe una región invariante, que es de nuevo el conjunto lambda tilde, que se mueve para los U moviéndose entre entre 0 y 1 y B positivo. Bueno, la demostración es bastante simple. Hay textos en los cuales nosotros hemos escrito eso. Y la demostración de que las soluciones son acotadas también es un tema no simple, pero en este caso usamos un teorema de comparación para desigualdades diferenciables. Está en el libro de Birkhoff-Rota, del año 89. El hecho de que las soluciones son acotadas es un problema bastante interesante de destacar, porque podrían haber soluciones que no fueran al infinito por el eje de los ejes verticales, o sea, mientras el tamaño de los operadores crece a infinito. En este caso demostramos que las soluciones son todas acotadas, o sea, que se mantienen en esa región en esta región de invarianza, pero llegan hasta muy arriba, pero después vuelven. No es posible que se vayan al punto 0, infinito, lo cual significaría que hay 0 presas y hay infinitos depredadores, ¿no? Esta es entonces un lema que nos sirve para demostrar que el sistema está bien definido, well posed se llama en inglés. Después, no hay ningún problema que demostrar que el punto 1, 0 y el punto 0, 0 son hiperbólicos, y uno es repulsor y el otro es silla. Hiperbólico significa que usted puede calcular la matriz jacobiana sin problema y nos da inmediatamente la naturaleza de esos puntos de equilibrio. El 0C tiene tres características, que puede ser una silla hiperbólica si los parámetros CQ son menor, producto de los parámetros CQ menor que 1, como veíamos anteriormente. Esta aparecía también en la definición del punto de equilibrio positivo. Si esta misma relación es menor que 0, entonces significa que el punto de equilibrio está fuera el equilibrio positivo está fuera del primer cuadrante, y en ese caso el punto 0C pasa a ser atractor, y es un atractor no hiperbólico, o sea, en este caso la matriz jacobiana vale 0, perdón, vale 0, no se puede determinar porque este valor es 0, y en ese caso entonces lo hacemos por continuidad, digamos. ¿Qué pasa si primero es silla y después pasa a ser atractor? Entonces quiere decir que lo intermedio tiene que ser el choque de un punto silla con un punto atractor, y en ese caso tenemos un atractor no hiperbólico. El punto de equilibrio positivo existe, dijimos, siempre que la condición se dé en este caso que CQ es menor que 1, y en ese caso entonces es un atractor global, realmente se puede demostrar, un atractor no hiperbólico si se cumple la igualdad, y además no existe en el primer cuadrante si está la relación es 1 menos CQ negativa.
Y eso se obtiene entonces viendo la jacobiana nuevamente y viendo los signos de ella. Resulta entonces que hay diferencia entre el modelo con alimento alternativo y con el que el alimento alternativo está, no sé, considerado bastante, digamos, por lo menos, ¿no? Bastantes diferencias desde el punto de vista matemático y ecológico. Después vamos a estudiar, vamos a agregar la competición entre los depredadores, es decir, la segunda forma que nosotros dijimos. Y en este caso, entonces, a este modelo anterior le vamos a agregar este término que es este parámetro, que es un parámetro menor que 1. Bueno, en este caso, entonces, de nuevo, entonces tenemos que estudiar si acaso el sistema está bien definido, o sea, si existe región de invariancia, todas esas cosas, y no es difícil hacerlo. En el caso, cuando C es positivo, existe para todo X y para todo Y positivo, existen las soluciones, y las soluciones están dependiendo entonces de las null climas. Aquí vamos a mostrar entonces también la cosa de una forma parecida. Hacemos un cambio de variable y un rescalamiento del tiempo y obtenemos un sistema casi polinomial, ¿no? Dicen, aquí entre comillas polinomial. ¿Por qué no es polinomial? Porque este b está elevado a un exponente menor que 1. Por lo tanto, esta es una ecuación trascendente. Así que, bueno, y la curva entonces que tenemos, la curva sería la isoclina de los depredadores equivalente a la isoclina de los depredadores es esta, que está definida entre 0 y 1 exclusivamente, ¿no? Porque el 1 sobre beta nos dice que no es posible tener valores de b para una cosa que sea mayor que 1, ¿no? Eso no es posible. Entonces, esa es una cuestión importante. O sea, aquí hay una condición para la existencia de puntos de equilibrio en el primer cuadrante distinta de la anterior. Bien. Y aquí tenemos algunas curvas para expresar cuáles son los puntos. Aquí está el intercepto con el eje de las B y el punto 1, 0, y está acá. Entonces tenemos la isoclina de las presas, que es una función y de la forma I igual U más C, y las diferentes posiciones que puede tomar la curva que hemos denominado, ¿cómo se llama? La curva de los depredadores. Esta realmente es de los depredadores. No es así que debería llamarla, sino que debería llamarla la ecuación topológicamente equivalente a la curva de los depredadores. Bueno, vean diferentes valores para beta. Entonces hay unas que tenemos que no cortan al punto, otras sí lo cortan, pero algunas van a ser muy tangente al eje y otras no. Entonces es complicada la expresión correspondiente, ¿no? Y las dos últimas, dice, son curvas flat, estas que tenemos acá, ¿no? Aparentemente estas curvas llegan a topar el eje de las U, pero no es cierto eso, ¿no? Porque la curva es tangente al eje de las U y tiene que pasar por el punto 1, 0. No es posible que haya un punto anterior al punto 1 donde haya intersección con el eje, ¿no? Por eso se llaman curvas flat. Hay tangencia muy fuerte, una tangencia muy fuerte entre la curva y el eje. Bueno, la matriz jacobiana vemos que es fácil de determinar, pero no es posible calcular la entrada 1, 2 porque cuando ven en B igual 0. Por lo tanto, no podemos estudiar la naturaleza de los puntos 0, 0 y 1, 0. Hay que buscar una nueva manera de estudiarla. Y la nueva manera de estudiarla es, ¿cómo se llama? Es considerar un nuevo cambio de variable. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? El punto 1, 0, 6 es posible sin problema determinar cuál es la característica, y ahí están las características del punto 0, 6, que puede ser una hiperbólica, como en el caso anterior, un nodo atractor o silla nodo atractor. No hay problema con la matriz jacobiana, pero sí hay problema con
con el punto 1, 0 y el 0, 0. Entonces, para eso, desapareció aquí. Me falta anotar el reemplazo que hicimos. No está anotado, lamentablemente. Disculpe porque tenemos que hacer un cambio variable, ¿ya? Y ese cambio lo voy a explicar en el otro ejemplo que voy a dar, un cambio variable para estudiar lo que sucede con el punto 1, 0 y el 0, 0, pero haciendo un cambio de variable. En ese caso, el punto 1, 0 sigue hiperbólica y el punto 0 es repulsor. Cuando uno considera el sistema que está topológicamente equivalente, es una silla no hiperbólica. Recuerden que esto no está definido, para el punto 1, 0 no está definida la jacobiana, y lo mismo pasa para el punto 0, 0. Entonces son puntos que hay que estudiar separadamente en otro sistema topológicamente equivalente, pero que no es el mismo. Se puede demostrar que existe un punto único de equilibrio positivo, que puede ser entonces atractor o repulsor, y finalmente uno puede decir que el sistema no tiene ciclos límites, y esto entonces puede demostrar que usando el criterio de Dulac. Cuando el punto es global asintóticamente estable, entonces cuando existe es global asintóticamente estable, y eso entonces lo podemos demostrar también usando una función de Lyapunov para demostrar el caso de que sea global asintóticamente estable, gas. Bien. Algunas conclusiones para este sistema es que cuando C es positivo, hay 4 puntos de equilibrio, siendo dos de ellos no hiperbólicos, 0, 0 repulsor y 0, C es atractor, para cierta condición de parámetros. Este es repulsor no hiperbólico, como decíamos, ¿no? Sin embargo, ambas poblaciones pueden persistir cuando son tamaños poblacionales que están en las vecindades de un punto de coexistencia, punto de equilibrio positivo localmente estable. Y algunos ejemplos que damos. Entonces esto puede suceder siempre considerando que el punto está en el interior del primer cuadrante. Si no, aquí, si no nos sucede tal cosa que estamos diciendo. Así que esas son 3 ejemplos de situaciones que se dan en el caso de un modelo de Leslie-Gower, considerando competición entre los depredadores. Ahora vamos a agregar el efecto Ali en las presas. Ya, en este caso, entonces, el sistema es un poquito más complicado, porque aparece, a lo anterior, aparece este factor X menos M. Entonces, en este caso está definido este sistema para todo valor de X, siempre y cuando el X sea positivo o 0. Nótese que si X es menor que M, esta de X de T pasa a ser negativo, lo cual entonces podría tener el problema de que la población de presas puede irse a la extinción. Bueno, en este caso entonces, cuando M es mayor que 0, se tiene un efecto Ali fuerte. Y cuando el M es igual a 0, tengo un efecto Ali débil, y cuando M es negativo, tengo un efecto Ali débil también. Entonces, como hemos dicho anteriormente, vete la constante de interferencia mutua, y ¿cómo se llama? La ecuación logística es la ecuación característica de las presas multiplicada por este factor, y además el crecimiento de los depredadores logísticos con alimento alternativo. En este caso, el sistema tiene bastante más propiedades y voy a detenerme un poco en el estudio del sistema cuando hay, especialmente cuando hay, ¿cómo se llama?, que estudiar los valores de 0, 0 y K0. Porque en este caso, de nuevo, la matriz jacobiana no está definida en tales puntos. Bueno, para estudiar el modelo nuevamente hacemos el cambio de variable y el rescalamiento del tiempo, y nos transformamos en este sistema casi polinomial, porque esta función es una función trascendente. Bueno, ahí están los valores de los parámetros
en función de los parámetros originales. Y dónde viven estos parámetros, el parámetro S y el Q y el C viven en cualquier región, el S y el Q son siempre positivos, cualquier valor positivo, el M está entre 0 y, entre menos 1 y 1, y el beta entre 0 y 1. Nótese entonces que C es siempre positivo, ¿no? Y vamos a tomarlo solamente en este caso que M sea positivo. No vamos a considerar el caso M igual 0 o M negativo. Bueno, aquí lo estamos diciendo eso, reiterando, ¿no? Notamos que la isoclina de los depredadores está definida para todo U entre M y 1. Salvo algunos casos particulares que podemos mostrar. Y además, la abscisa de los puntos de equilibrio satisface esta ecuación trascendente. Que estas dos, para estudiar vamos a estudiar estas dos funciones, esta y esta otra, llamándolas G1 y G2 respectivamente, para ver cómo es la intersección entre ellas. Bueno, la ecuación anterior puede tener dos o más raíces reales positivas, o bien una de multiplicidad 2 o ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? La función anterior, vuelvo atrás, la función anterior, esta la considero G1 y esta la considero G2. La diferencia entre G1 y G2 es igual a 0, es la ecuación entre comillas polinomial porque es trascendente, y cuando ellas se intersectan, entonces tiene que cumplirse que las otras sean 0. Entonces, calculamos las derivadas y todo lo demás, y vemos cómo es el crecimiento de esta función. Esta crece siempre, es creciente siempre para todo beta, y esta otra es una parábola que pasa entre m y 1. Y esta puede tener, la intersección de estas dos entonces nos pueden dar entonces dos puntos de equilibrio, uno o ninguno. Aquí en el gráfico, lo gráfico mejor está, nótese que esto se mueve aquí entre m, perdón, no, el m y el 1. Aquí está m y la curva crece y después llega al 1. Llega de nuevo tangente al eje, por eso es una curva flat también en ambos lados. En cambio, esta otra no, pero también tiene dos puntos de intersección con la curva U más C. Mientras que esta otra aparentemente da 3 posibilidades de intersección. Pero esto no sucede realmente porque esto sucede solamente para algunos valores especiales de beta, ¿no? No es posibilidad. Y tenemos otra situación en que no hay intersección. Entonces, en este caso, no hay punto de equilibrio en el interior del primer cuadrante. Si esta curva roja estuviera un poquito más arriba, habría tangencia, habría un único punto. Decir, cuando la situación de que tenemos dos puntos de equilibrio y alguna posibilidad de cambiar los parámetros bajando este valor, ahí vamos a tener una tangencia, por lo tanto los dos puntos de equilibrio que aparecen acá serían entonces coincidentes. El problema en este caso es que no podemos expresar tan fácilmente estos puntos de intersección, encontrar numéricamente esto. Solamente podemos decir algunas condiciones para la existencia de esos puntos, pero ya es posible hacer algo con ellos, ¿no? O sea, la dificultad aquí está en el aspecto algebraico del sistema y no en otros aspectos más complicados de la dinámica. La matriz jacobiana, de nuevo, tiene el problema de que no está definida en el punto 0, 0 o K0 por tener, en este caso, una entrada, la entrada 1, 2, que no está definida para beta igual 0. Ya. Para evitar ese problema, entonces vamos a hacer algún cambio. De nuevo hacemos lo mismo anterior, que hay una región de invarianza. Para eso, aquí está dicho, digamos, que hagamos U igual a 1 en el sistema y tenemos la segunda ecuación dada por esto, la primera ecuación dada por esto. Por lo tanto, esto significa que todas las soluciones ingresan a la región de invarianza, que es esta. Y en este caso, entonces,
es posible, digamos, para cualquiera sea la condición que tiene la segunda derivada, la segunda, bien digo, la derivada de la segunda ecuación, al revés. También existe una subregión de invariancia que está entre 0 y 1 ahora, pero entre 0 y la recta U más C. Ahí también tenemos posible aplicar, en este caso, en ambos conjuntos, es posible aplicar el teorema Poincaré-Bendixson, si uno necesita de. Las soluciones son uniformemente acotadas, está demostrado eso en nuestros trabajos publicados, y usamos desigualdades diferenciables. Bueno, el problema entonces de que no está definida la matriz jacobiana en el punto b igual 0, entonces tenemos que hacer un cambio de variable, que era el cambio que deberíamos haber hecho también en el modelo anterior, en que no había efecto Lie. Y en este caso entonces hacemos el cambio de una nueva variable W, haciendo beta igual a 0, y obtenemos un nuevo sistema ahora, que está expresado de esta manera. Aparece el W elevado a 1 sobre beta, ¿no? Ya este número es mayor que 1, eso es lo importante. Y cuando evaluamos la jacobiana de esta matriz, es así que está definida en los puntos 0C y 0K, porque los puntos pasan de nuevo a ser 0, 0 y un problema, el punto 1, 0 de nuevo, puntos de equilibrio. Y por lo tanto, esta matriz jacobiana sí ahora está definida en los puntos en que B vale 0, o W vale 0. ¿Ya? Y por lo tanto, todo lo que digamos sobre los puntos de equilibrio de este sistema son válidos, pero con algunas restricciones para los puntos de equilibrio en el sistema anterior, sistema 4. Entonces, para el sistema 5 tenemos que el punto de equilibrio 0, 0 es un repulsor, y agrego la palabra hiperbólico o genérico aquí. No hay problema porque la jacobiana se puede determinar. Lo mismo pasa con el 1, 0, y lo mismo pasa con el M0. Y evaluando esto, simplemente la matriz jacobiana, tenemos eso. Pero para el sistema anterior, el punto 0, 0 es un punto repulsor no hiperbólico. Recuerde que no existe no se puede calcular la jacobiana en ese punto. El 1, 0 es un punto silla no hiperbólico, y el punto M0 es un repulsor no hiperbólico. Todo esto, todo el comportamiento de este sistema, el sistema 4, es igual al sistema 5 en la vecindad de los puntos, así que no hay problema con eso. En cambio, para el punto 0C me vuelvo a la matriz jacobiana original, y sí me da las mismas condiciones anteriores, de que el punto 0C es un punto que en este caso tiene determinante positivo. O sea, en ese caso la naturaleza del punto depende exclusivamente de la traza, y la traza resulta ser negativa, por lo tanto el punto es siempre un atractor. Es atractor para todo valor de parámetros. Entonces, sin efecto Lie teníamos anteriormente que el punto 0C era atractor en algunas condiciones, en algunas veces, pero en este caso siempre es un punto atractor. Es atractor, y en este caso hiperbólico más. Ahora, eso entonces también va a depender si el caso es atractor casi global, ¿no? Nótese que en este caso tenemos que ver lo que pasa con los puntos de la forma, de los puntos interiores, al interior del primer cuadrante, o puntos positivos. Entonces la jacobiana la puedo calcular, y puedo ver cuánto vale el determinante, y puedo expresar cuánto vale en la traza, y vamos a asumir que existen dos puntos de equilibrio, y con la condición de que las abscisas son mayores que m y menores que 1. Aquí faltaría la relación menor que 1. Y en ese caso tenemos facilidades para determinar cuál es la naturaleza de esos puntos. El primer punto es un punto de silla hiperbólico, siempre que exista, vuelvo a repetir, si existe es silla hiperbólico. Y se evalúa la matriz, vuelvo atrás, en ese caso, en esa condición el punto de equilibrio tiene que tener la condición de que la determinante sea negativo. Basta que el determinante sea negativo para decir que el punto silla es hiperbólico. Bueno, este punto silla, que se supone que si existe en el primer cuadrante, determina las variedades estables superior y las variedades estables inferior, y las variedades inestables. Y la variedad estable superior de este punto, junto con el punto 1, 0, que dijimos que era un punto silla, van a determinar una separatriz, ¿sí?
Y con este punto silla, la variedad estable que llega por arriba y la variedad inestable que sale por abajo, entonces determina una región, una posibilidad de una homoclínica. Aquí lo escribimos. La variedad estable superior y la variedad inestable inferior, que va hacia la derecha, del punto silla, generan una curva homoclínica que encierra el punto de equilibrio segundo. Entonces, la idea aquí es que el punto está fijo, existe, sale una variedad y llega otra por arriba. Entonces, hay que ver dónde termina la que sale y de dónde viene la que llega. Entonces, en algún momento existe un conjunto de parámetros para los cuales las dos se juntan y se forma una homoclínica. Bueno, aquí está explicado en el trabajo cómo se demuestra eso. No lo voy a hacer acá. Lo importante es que si hay un rompimiento de esa homoclínica, se genera un ciclo límite que se denomina ciclo límite no infinitesimal. Y en este caso decimos que ese ciclo no infinitesimal es inestable. Los ciclos límite, como algunos saben ya, pueden ser atractores o repulsores o lo que se denomina estable o inestable. Y ¿cómo se llama? Los ciclos límite pueden ser generados vía bifurcación de Hopf, o sea, hay cambio de signo de los valores de la traza, o por esta forma que se llama de ciclos límites no infinitesimales por rompimiento de curvas homoclínicas o heteroclínicas. Entonces, tenemos que demostrar que este ciclo límite es no infinitesimal y para eso vamos a usar el criterio de valor absoluto de los cocientes de los valores propios negativos y positivos. Un criterio que aparece en el libro de Basiquín del año 98. Se lo tenemos pendiente. Entonces, ¿por qué decimos que es inestable? Por las simulaciones computacionales que tenemos. No hay posibilidades de que se cree un ciclo límite estable. Entonces, aquí ya de nuevo este modelo tiene una fuerte diferencia con el anterior, porque aparece la creación de una homoclínica, se rompe la homoclínica, se crea un ciclo límite inestable. Y ese ciclo límite inestable encierra al punto segundo que hay dentro de los puntos de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio número 2 va a estar dentro de la estabilidad del punto, va a depender fundamentalmente de la relación que existan entre los puntos, la posición relativa de la variedad estable superior y ¿cómo se llama? De la variedad inestable que sale del punto 1, 0. El punto 1, 0 dijimos que era un punto silla, por lo tanto tiene una variedad inestable que sale. Llega por el eje de las X y sale por el eje de las Y. Entonces, vamos a considerar un punto que tiene coordenada U asterisco BU de inestable y el mismo punto, pero ahora de la variedad estable del punto 1,1C. El U asterisco y el U asterisco son la misma notación, pero para puntos que están diferentes lados, en diferentes partes dentro del plano de fase. Si la relación entre B sub U y B sub S es de este modo, la variedad estable está por encima de la variedad inestable, entonces se puede dar que el punto de equilibrio, el segundo, este es un atractor hiperbólico, si se cumple la relación esto, que aparece de la traza de la matriz jacobiana, es un repulsor hiperbólico, si se cumple la desigualdad al revés, y es foco débil si se cumple la igualdad. En cambio, si la relación entre la variedad estable y la variedad inestable es al revés, aquí estoy diciendo, por abuso del lenguaje, variedad estable y variedad inestable, no, estoy diciéndole el punto correspondiente a la variedad estable y el punto correspondiente a la variedad inestable, la ordenada correspondiente tiene esa relación, entonces el punto es un nodo o foco repulsor hiperbólico. Y todas las trayectorias del sistema tienen al punto 0,0 como su omega límite. Y aquí tengo un concepto nuevo que es el concepto de casi globalmente estable. Almost globalmente estable. O sea, el punto 0C atrae a todas las soluciones del sistema, salvo a quién, salvo al punto sub 2
coma U2 más C, porque esta también es solución del sistema. Esta es una solución del sistema que no va al punto 0C. Todas las demás sí. Bueno, ese es entonces un teorema importante y una cosa importante a destacar desde el punto de vista teórico, ¿no? El concepto de almos global y estable. La evaluación va por la matriz jacobiana, pero el segundo punto hay que hacer describirlo más que nada usando propiedades geométricas. ¿Hay corolarios respecto a esto? Cuando tenemos el punto de equilibrio es repulsor y se cumple la relación de que la variedad estable está por sobre la variedad inestable del punto 1, 0, entonces existe una bifurcación de Hopf. Y eso indica entonces que hay la creación de un ciclo límite alrededor del punto U2 versus 2. Y se prueba usando la condición de transversabilidad, o sea que la derivada de la matriz jacobiana respecto a uno de los parámetros tiene un signo. En este caso puede elegir cualquier parámetro y se tiene entonces que es positiva o negativa. Y el teorema, que no está tampoco completo, es que el foco U2 versus 2, el foco débil, un foco débil, o centro foco debería también llamarse, tiene debilidad 2. Eso significa que alrededor del punto de equilibrio U2, C, se pueden crear dos ciclos límites concéntricos. Dos ciclos límites concéntricos. Seguro de distinta estabilidad. Entonces, al crearse dos aquí, la pregunta es, o al crearse uno aquí, como en el caso anterior, la pregunta es si coincide o no con el punto de equilibrio, perdón, con el ciclo límite creado por rompimiento de la homoclínica. Recuerden que lo que dije anteriormente. Entonces, es un problema que no está terminado. No está dicho eso. Bueno, lo que sí es posible decir es que los puntos de equilibrio positivo pueden coincidir, colapsar, como lo vimos anteriormente en las gráficas de las curvas que llamábamos las curvas, las isoclinas, dando origen a un punto silla-nodo. En este caso, cuando hay silla-nodo, significa que el determinante vale 0. Y tenemos un punto cúspide cuando, además de que el determinante de la jacobiana vale 0, tiene que la traza de la jacobiana vale 0. Y ahí tenemos lo que existe, una bifurcación de Bogdanov-Staken. Entonces, en la demostración, ahí la podemos escribir demostrando la codimensión del punto cúspide, escribiendo más o menos lo que yo dije anteriormente. Entonces, el hecho de que aparezca el efecto Lie tiene bastantes consecuencias dentro de los sistemas que hemos estudiado y que hemos dado alguna descripción somera de las respectivas dinámicas. En este caso, la dinámica es bastante más complicada desde el punto de vista matemático y también da posibilidades a una rica interpretación desde el punto de vista ecológico, ¿no? Nos decíamos anteriormente que falta estudiar los casos M negativo y M igual 0, pero lo que nosotros hemos visto es que existen bifurcaciones en el sistema último, como la de Hopf, que describimos la existencia de ciclo límite concéntrico, la homoclínica, hay también una bifurcación heteroclínica, existe la bifurcación de Bogdanov-Staken y también la de Hopf múltiple, porque hemos detectado numéricamente que existen dos ciclos límites. Demostramos que tenemos que demostrar que es el centro foco o foco débil es de debilidad 2. Y en resumen se pueden destacar las siguientes propiedades, que pueden existir hasta dos puntos de equilibrio positivos. Existe una curva separatriz en plano de fase dividiendo el comportamiento de la solución del sistema. Esto es importante porque dos soluciones que están muy cercanas entre ellas, pero a diferentes lados de la separatriz, tienen omega límites alejados. Es decir, una se puede ir al punto de equilibrio positivo o a un ciclo límite atractor, y la otra se puede ir al punto 0C que está en el eje vertical. Entonces, existe alta dependencia de las soluciones a las condiciones iniciales para un mismo subconjunto de parámetros. Lo que estoy diciendo aquí es algo distinto a lo que uno usualmente sabe. Todas las soluciones dependen de las condiciones iniciales. Toda solución de una ecuación de un sistema de ecuaciones diferenciales depende de las condiciones iniciales. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que existe una alta dependencia. O sea, tengo condiciones iniciales
distintas como aparecen acá, distintos lados de la separatriz, entonces los omega límites son diferentes. Esta, por si acaso, es una de las condiciones que tienen que tener los sistemas de dimensión mayor que son, que tienen puntos de equilibrio que son caóticos, ¿no? Sistemas caóticos tienen esta condición. Dentro de los sistemas de 2×2 no se puede dar el caos. Existen valores de parámetros también para los cuales una órbita homoclínica se puede generar por un punto silla hiperbólico. Y tal como dijimos anteriormente, se crea una bifurcación homoclínica creando un ciclo no infinitesimal. Existen condiciones también para las cuales pueden haber estos dos ciclos límites concéntricos. Eso lo hicimos por vía de las simulaciones. Hay que mostrarlo usando cantidades de Lyapunov o alguna otra manera. Y tenemos la bifurcación de Bogdanov-Einstein cuando los dos puntos de equilibrio coinciden y se genera en un punto cúspide. Para cultura general, una de las formas para escribir la competencia entre los depredadores es la respuesta funcional Beddington de Angeli, y el sistema que uno puede estudiar aquí en este caso es este, pero este fue analizado y estudiado por la ex estudiante, ahora la doctora Irina Vera. La Irina Vera estudió con el profesor Claudio Vidal de la Universidad del Biobío. Este sistema entonces tiene propiedades mucho más complicadas con las que nosotros hemos visto acá, ¿no? Y eso nos indica entonces que el hecho de que se ponga esta función complicada nos genera también una dinámica bastante más complicada de los sistemas. Irina es de nacionalidad peruana. Ahí está. Bueno, las referencias. Hago propaganda al libro de Nicolás Bacaer, que ayer nos llegó la invitación para que lo bajáramos gratuitamente ahora en español. Si alguien está interesado, podemos enviar el link correspondiente para bajar este libro. Es bastante interesante para estudiar lo que ha pasado con las poblaciones a través de la historia. Es bastante interesante. El libro de Basiquín, que trata sobre las complejidades que van tomándose los sistemas a partir del sistema de Volterra. No estudia los modelos de Lotka-Volterra, lamentablemente. Y, perdón, no estudia los sistemas de Gauss, solamente los modelos al revés. No estudia los modelos de Lotka-Volterra, de Leslie Gower, pero sí los de Lotka-Volterra y de Gauss. Beddington, que escribió el texto para describir la función que acabo de poner recién, respuesta funcional, y el trabajo de Berryman, que da a conocer cómo deben ser los modelos de depredación para que sean creíbles, que sean simples y sean útiles, ¿no? El libro de Birkos Rota, donde aparecen uno de los pocos libros donde aparece el estudio de las inecuaciones diferenciales, ¿no? No hay métodos, pero sí hay estudio de teoremas de comparación. El libro de Clark sobre matemáticas bioeconómicas y el libro de Friedman, el libro de Kurchamp sobre el efecto Ali, el trabajo de Friedman donde hace la proposición de la interferencia la modelación de la interferencia de los depredadores, el libro de Gauss, que está escrito el año 1934, y los trabajos que hemos nosotros usado para estudiar el modelo que hemos presentado recién. Aquí hay los 4 trabajos principales que están publicados en la revista Selecciones Matemáticas, y ustedes los pueden bajar sin problema. De estos 2, por ejemplo, y se puede bajar también el de Matemática Loyacens, que está publicado recientemente el año pasado. Los libros, los trabajos de Delhi del año 48 y el de 65, y el libro de Kuznetsov sobre teoría de bifurcaciones, el libro de Turchan, que estudia todos estos modelos desde el punto de vista ecológico, y es bastante interesante, y que todos los matemáticos dedicados a esto debiéramos leer, y lo mismo el libro de May.
acá indico el libro el trabajo de Irina Vera, que se publicó en la revista Mathematical Method in Applied Science, el año 2019. Gracias por la atención y atento a sus consultas. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente exposición, como ustedes han podido observar. Nos ha introducido de una manera muy, muy simpática, muy metódica, desde lo más sencillo hasta las investigaciones que él ha ido haciendo con cada uno de sus colegas. En realidad, y tú me lo confirmas, Eduardo, hay mucho más por hacer, ¿cierto? Sí, Esto que has planteado, mira, a mí también ya me dio algunas ideas de otras cosas, por supuesto. inclusive no solamente en ecología, sino en epidemiología, porque las ideas y las interacciones son de una manera similar y uno puede plantearlas con las funcionales y funciones que tú has ido haciendo en cada perturbación que has ido explicando, ¿no? Entonces, se ve muy, muy interesante. Esto en realidad va a servir a muchos de nuestros colegas y alumnos para producir investigación y también trabajos de investigación, trabajos de tesis que hoy en día pues los chicos van a tener que desarrollar con más ahínco, puesto que todas las universidades en Perú pues queremos ser universidades de excelencia en investigación, pero para eso hay un trabajo fuerte y duro por llevar a cabo, ¿no? Entonces eso es lo que ha podido mostrar Eduardo en esta excelente presentación. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y Eduardo estará gustoso de contestar. Yo pido disculpas porque me extendí demasiado tiempo, a lo mejor aburría mucho, ¿sabes? No te preocupes, se han mantenido. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Si quieren pueden levantar la manito o hacer la pregunta en el chat. En el chat parece que hay preguntas. No, puse ahí el libro que tú has mencionado. Ya. Acabo de colocar ahí el link para que lo puedan bajar, ¿no? Sí, está bastante interesante. Ayer lo estuve revisando, así que todos los asistentes pueden ahí hacer una copia para que lo tengan ahí a la mano y hacer uso de él. ¿Preguntas? Nadie quiere preguntar nada. Ahí veo varios que quieren hacer la pregunta, pero no quieren. Ok, Eduardo, ¿cómo es que se podrían conectar contigo? Bueno, todos te conocemos definitivamente. Quiero hacer la mención, no lo hice al comienzo, pero ahora lo indico. Eduardo es miembro externo de nuestro, y con gran orgullo, de nuestro grupo de investigación Ciencias Matemáticas para las Ciencias de la Vida. Semanas atrás tuvimos justamente una reunión de orientación para temas de tesis diversos para los jóvenes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, tanto pregrado como posgrado, y mencionamos justamente todos los que eran como miembros de nuestro grupo de investigación, y mencionamos que estaban siempre dispuestos, estaban siempre a escucharlos, a poder consultar o a poder hacer unas coasesorías justamente sobre algunos temas. Así que Eduardo siempre ha estado dispuesto. Lamentablemente por esta situación no nos puede visitar, pero él siempre que llega a Perú, siempre está aquí acompañándonos. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se considera si la presa desaparece y vuelve a aparecer después? Esa es una pregunta que contestan los biólogos y no los matemáticos. No existe, los biólogos dicen, no existe la generación espontánea. Si algo desapareció, no puede aparecer de nuevo. O sea, no hay ninguna posibilidad de... Estos modelos suponen, claro, que la población puede ir a la extinción, y si se extingue, punto. En el medio ambiente que está o en el mundo pequeño que estamos estudiando. Porque estos modelos no son para estudiar todas las presas y todos los depredadores que están actuando en el mundo, no. Si una presa desaparece, se extingue, ¿no? Ahora, puede suceder que aparezcan otras. En este momento, dado que hay mucho
cuidado por la preservación ¿cómo se llama?, de los medio ambiente. Aquí en Chile particularmente, en días pasados se daba la noticia de que había aparecido un tipo de chinchilla, que es un roedor pequeño, en zonas en las cuales estaba desaparecida. Ahora, ¿cómo llegaron ahí esto para empezar a colonizar de nuevo ese sector? Eso no se sabe, ¿no? Pero ¿quién eran los mayores depredadores de las chinchillas? Era el ser humano, por la piel, por sacarle la piel a estos roedores. Entonces antes las señoras, las damas usaban unos abrigos de piel de chinchilla que eran muy caros, porque el animal es pequeñito, chiquito, y un poco más grande que un ratón, y necesitaba mucho de esas pieles para hacer un abrigo. Entonces, en una cierta zona desapareció ¿cómo se llama?, ese animalito. Respuesta número 2. Hay especies vegetales que desaparecen en alguna parte y después vuelven a aparecer en el mismo lugar. Véase lo que en Chile se llama el desierto florido. Si alguien lo ha escuchado hablar, métase a estudiar ¿cómo se llama?, en Google y ver el desierto florido. Hay épocas en que el desierto de Atacama, en el cual no existe prácticamente vida, hay años, de acuerdo a los periodos ¿cómo se llama?, la corriente del Niño o la Niña, aparecen muchas flores, muchos vegetales. Sobre todo se florece, digamos. Y después desaparecen por un tiempo largo, 2, 3 años, y aparecen uno. Entonces, de acuerdo a los periodos del fenómeno del Niño, aparecen, se dice, este año va a haber desierto florido o no. Ahora, ese problema es otro distinto al de... Ahí están lo que se llaman la dormancia, o sea, las semillas están, entre comillas, durmiendo, pero tienen oportunidad, tienen las condiciones para crecer y empiezan a aparecer entonces las flores. Pero eso no es porque está bien estudiado, o sea, no está bien estudiado, está siendo estudiado bastante la dormancia de las semillas, ¿no? Pero no es porque aparezcan, ¿cómo se llama?, generación espontánea, ¿no? Eso no es posible. Entonces, el hecho de que desaparezca una población, la extinción de una población, puede suceder, y después que aparezcan puede suceder entonces que hayan quedado remanentes de esa población para poder volver ¿cómo se llama?, a crecer. Recuérdese un poco lo que ha pasado con la anchoveta en Perú, ¿ya? La anchoveta desapareció algunos años por el exceso de captura. Y sin embargo, todavía se cosecha o se captura la anchoveta, pero en menores cantidades que lo que se hacía antiguamente. Pero todavía se hace. Por tiempos. Claro, porque ellos han quedado remanentes de poblaciones en algunos sectores donde no se producía la captura. Y pues han vuelto a colonizar, entre comillas, han vuelto a aparecer en ciertas partes, digamos. Pero hay que tener cuidado ese concepto de que aparece y desaparece, no. Una misma población no puede, si se extinguió, no puede volver a aparecer. Ok, acá, bueno, hay alguien que indica, probablemente se refiera a emigrar, creo, ¿no? O sea, claro, también eso sí puede emigrar. También, claro, que emigrar es uno de los problemas que tienen varias poblaciones, y ahora los refugios también pueden estar en refugio. Entonces hay muchas maneras que se puede evitar la depredación. Entonces, aquí en este modelo no están consideradas ninguna de las cosas antidepredatorias, de los fenómenos antidepredatorios, de los comportamientos antidepredatorios, pero hay. Entonces, si una población desaparece en un sector, en un medio ambiente, no significa que toda la población haya desaparecido. Eso nos metían en la cabeza los antiguos ecologistas, digamos, ¿no? Los ecologistas nos metían acá, que esto va a desaparecer y por lo tanto no vamos a tener nunca más ballena azul, por decirlo. No, eso, digamos, desaparecen en algunas partes del mundo, en algunas secciones de los bosques, en alguna parte de los medio ambientes, pero no en todo. Entonces no hay que ser tan alarmista a veces, ¿no?
Exacto. Aunque, Bien. aunque yo creo que debe controlarse mucho, ¿cómo se llama allí? La captura de algunas especies, y hay que proteger el medio ambiente en general. Ujú, en efecto. Pero no llegar a decir que todo tiene que ser así, por lo tanto no. Ahora, por ejemplo, se protege a los animales de piel, y se ve muy mal que una mujer ande en el mundo con un abrigo de pieles. Es cuestionada totalmente su ética y su moral. Ujú. Bien, aquí hay un saludo, dice, mi modelo a seguir, se refiere a ti. Es ¿Quién? el MIT, dice. Gran admiración hacia usted, profesor Eduardo, excelente poder verlo, como siempre, brindándonos lo mejor. Saludos desde Perú. El MIT del Máximo, Callao, así, la Máximo Universidad del Callao. González nos dice, a ver, dice, el hombre que se consideraba depredador, ahora con el virus, es la presa. ¿Se puede considerar como ejemplo para estos modelos matemáticos? Para estos ejemplos, para estos modelos matemáticos no, porque estos Presa, modelos son sí, exclusivamente presa-depredador. Los claro. modelos Correcto. si uno considera modelos con enfermedades, eh, mira, yo no he querido meterme al COVID ni a ninguna cosa con enfermedades. Tú sabes que le hago el quite a eso, así que no puedo opinar con mucha propiedad, pero sí uno puede decir que los modelos se van complicando si uno considera enfermedades o que entre las presas o en los depredadores, por ejemplo, ¿no? Sí, los Sí, ecoepidemiológicos. ahí hay bastante, hay un, ¿cómo se llama? Un matemático italiano Enzo, Ezio, Oh, sí, que es inventó el reconocido. término modelos ecoepidemiológicos. Ujú, Modelos ecoepidemiológicos, que son modelos de ecología considerando enfermedades en las poblaciones. Ezio Venturino, si alguien ujú. quiere examinarse, Ezio Venturino es uno de los principales eh, gente que está trabajando en el tema de los modelos que son modelos de prevención, incluyendo enfermedades que no es lo mismo que estudiar enfermedades, no son No, modelos no, pero ecoepidemiológicos. Si uno considera entonces sí. otros tipos de modelos, ahí Josué, estoy viendo a Ah, sí. Josué, saludos, y espero pronto su correo. Bien, Cristian Marzano, bueno, comenta que el virus se usa modelos epidemiológicos. Creo el último avanzado para el COVID-19 fue un modelo 6. Hay muchísimos más ya hoy en día. Muchísimo. Todo No, el mundo se ha metido a analizar modelos epidemiológicos desde su punto de vista, ¿no? claro, Desde ayer el me punto de vista ya invitaron, matemático es diferente, es mucho más, no digamos serio, pero sí con fundamento matemático, ¿no? claro, Un abrazo para el profesor Eduardo. Oh, gracias, Josué. Josué. Saludos, Gracias, dice. Josué. Gracias, Josué, también tus saludos. Gracias. Y ayer Gracias, mismo me gracias. invitaron, ayer mismo me invitaron a participar en un estudio de un modelo de COVID, y dije que no hay. El estudio de modelo de COVID en este momento es una epidemia. Sí, en Entonces, efecto. es una epidemia y todo el mundo quiere estudiar modelos para COVID, ¿no? Entonces, al principio yo escribí un artículo para prevenir esto justamente en los primeros meses porque me parecía como que iba a ser todo el mundo, y ahora hay todo un montón de gente que se considera, entre comillas, biomatemático, Sí, entre comillas, porque sí, que sí, sí. estudian Toda modelos la que razón. son poco sustento, digamos, para estudiar, y dan Claro, opiniones. es más de interpretación y simulación de los que ya existen, interpretación, y eso es lo que han estado haciendo Claro. en líneas generales, pero eso no es lo que en realidad hace un biomatemático, ¿no? Hace un estudio mucho más, Pero ahí me mayor gustaría rescatar lo fundamento. que hace Ignacio Barrada al respecto. Ese sí, pues él trabajado seriamente en modelos Sí, para sí, sí, COVID. en efecto, sí. Bueno, muy bonita explicación, dice el profesor Eduardo. En efecto, estos son charlas motivadoras en realidad, ¿no? Todas las que hemos tenido hasta el momento, y Eduardo definitivamente es un excelente motivador de este tipo de trabajos. Tanto Eduardo, vuelvo a repetir, como los miembros del grupo de investigación, los jóvenes que actualmente son tesistas de este grupo, prácticamente todos han tenido algún contacto de alguna forma con Eduardo, ahora por este medio, pero antes también de manera personal. Han trabajado con Eduardo, como es el caso de Josué,
y de muchos otros más también peruanos que están trabajando con él en los últimos años. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Eduardo. Definitivamente, por favor, esta misma video va a estar en el canal YouTube de JIC Macvida y también en el mío, Roxana López Cruz, ahí lo pueden encontrar. Están todas las charlas de Reumat Perú y en particular esta de Eduardo, que va a ser, estoy más que segura, muy visitada, puesto que la información que nos ha dado para adentrarse en esta investigación y para ver lo que él investiga con la seriedad que le caracteriza, pues vamos a estar todos muy alegres de tenerlo. Así que cada uno de ustedes en su institución, porque sé que son de diversas universidades, ahí voy viendo los nombres que ya los voy conociendo de una forma u otra, hagan la difusión correspondiente para que todos se enteren de las diversas investigaciones y tomen sus caminos en esta área de la biomatemática y de las otras que también están siendo fomentadas por este mismo grupo de investigación. Vuelvo a agradecerte, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tú quieres decir una despedida de tu participación. Sí, pedir disculpas nomás si hay momentos que me haya confundido al hablar y no sé, haya sido claro mi dicción. Eso, siempre hay problemas con ello. No, todo estuvo muy bien. Ahora les voy a pedir a todos, por favor, si pueden prender su cámara. Eduardo, ¿puedes dejar de presentar para poder tomar la foto final del evento, si fueras tan amable? Y les pido a todos, por favor, que prendan. Gracias, Mirta, a ti. Difúndelo allá en Huacho. Saludos para Huacho. Saludos. Fabiola es de Puno, si no me equivoco, Fabiola. Sí, Muy sí, bien, doctora, de Puno le estamos escuchando. Muchas gracias, muy interesante. Fabiola, saludos. Gracias. Linda la exposición. Felicitaciones, doctor, muy interesante. Le estamos Gracias. escuchando en todo sitio. Estamos en Puno nosotros. Exacto. Gracias. De todos Excelente, lados. muchas gracias. No puedo ir a visitar Puno porque es muy alto. Sí, estamos a 3.825 metros. ¿Cómo salgo de aquí en este momento? No. Yo te puedo sacar, espérate. Ya te saqué, creo. A ver, déjame ver un ratito y después te saco yo y después me salgo yo. Ok, déjame ver. Ya, si prenden su máquina, ahí está Pedro, creo. Pedro, ¿estás ahí, cierto? Un ratito, todavía no te vayas a tu clase. Ya no quiero. ¿Se está compartiendo algo? Sí se está compartiendo, ¿no? Yo ya no quiero compartir. Sí, creo que tú lo tienes que hacer, Eduardo, un gusto. Eduardo. Sí, Eduardo, ¿puedes tú dejar de compartir? Abajo dice Sí, compartir abajo pantalla. o arriba, haz un cliccito por ahí arriba, va a aparecer una línea en la cual dice... Esto, sí. Ya. Detuve. Ya, correcto. Déjame ver. Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo está, profe? Hola, Máximo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Máximo, ¿está avanzando su trabajo? Está bonito. Sí, ya, bueno. No sé si me gustaría mostrarle para otro día, profe. Claro. Mándamelo por correo. Sí, mándaselo para que lo vea. Así en chat podemos hablar porque es dinámico. Ah, Sí. si puedes mandármelo por correo, no hay problema. Ya se lo envío por correo, yo tengo su correo. Sí. Pues, ahí Eduardo. Un segundito para que no se nos vayan todos. Ya. Pedro. ¿Aló? Pedro, Sí, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Sí, Pedro, ¿cómo puedo hacer para que ya no comparta Sería he tratado de... el host. Ya sé cómo, espérate. A ver. Listo. Compartir pantalla. Yo he cerrado 3 veces compartir pantalla. Listo, ahora sí, ya está. Lo hice yo, desde acá. Sí, ahora. Ok, bueno, ¿podrían por favor prender su camarita? Ahora sí. Ahí, si no, me da la sensación que están durmiendo, ¿eh? A ver, ahí los veo. A ver, hola Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Nuestro candidato a vicerrector. Ahí, ahí. A ver. A ver, Pedro, tú mismo eres. Yo no los veo a todos, ¿no? Sí, ¿No lo ves? Tienes que por poner ahí favor. arribita en el view. Tienes que Ahora poner sí. Todos saludan. todos. Ya está. A ver. ¿Está? A ver, dice Pedro que sonríe. A ver. ¿Viste la galería? Dice la galería. A ver. Sí, Después lo ahora que sí toque, Pedro, tú sabes, ¿ah? Muy bien. Sí, ya está, doctora. ¿Ya está? Ok, muchísimas gracias a todos. El próximo mes estaremos nuevamente aquí acompañados por un exalumno de San Marcos que está haciendo su maestría en Alemania y quiere comentarles acerca de todas sus vivencias y de los estudios que está haciendo allá en Alemania, ¿no? Él es egresado de computación científica, así que él estará muy bien de comunicarles a todos ustedes las experiencias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Eduardo. Chao a Gracias cada uno de por ustedes. haber, Que les vaya muy bien. Chao. gracias por haber aguantado tanto. No, Gracias, profesor Roxana. cuídense Gracias. mucho. Chao. Gracias. Chao.